Ahí sí. Entonces, a contar de este momento comenzamos a grabar la clase y a contar de este momento damos por iniciada una nueva clase de Ciencias Naturales. No sin antes darles a todos y todas ustedes una muy cordial bienvenida, como les dije, a una nueva clase de la asignatura de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso Vespertina. Espero que se encuentren todos muy bien, que hayan tenido un excelente día y una excelente semana. Sé que a esta altura del año se vuelve cada vez más difícil conectarse a la clase, hay cansancio, hay estrés, estamos conscientes de eso, pero todo el esfuerzo siempre es recompensado cuando ustedes logran sus metas. Así que sigamos adelante, que tenemos mucho por aprender todavía. En esta clase en particular de Ciencias Naturales vamos a dar inicio a un nuevo contenido relacionado con el funcionamiento del cuerpo humano, y vamos a aprender sobre las generalidades del sistema nervioso humano. ¿Ok? Es un tema súper interesante que da para mucho. Hay muchas cosas importantes que uno puede aprender cuando estudia el sistema nervioso, así que mi deseo es que de esta clase ustedes se vayan conociendo los aspectos más importantes sobre cómo está conformado nuestro sistema nervioso. Por supuesto, además está decir que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes tengan, pueden levantar la mano, ¿sí? Recuerden que Zoom nos da la opción de levantar la mano, y yo les voy a dar la palabra para que puedan comentar. Si ustedes no quieren comentar hablando, también pueden hacerlo por medio del chat, ya que también vamos a estar revisando el chat y atendiendo sus consultas. Solo animarlos a que estén muy atentos y atentas, concentrados, ¿ya? Y que no se queden con ninguna duda, ¿sí? Siempre es mejor preguntar absolutamente todo porque eso nos ayuda a tener más claridad en el contenido. De más está decir que el hecho de que ustedes mantengan su micrófono en silencio permite que la clase fluya sin ninguna dificultad, que podamos escuchar toda la instrucción que se nos va a dar, y de este modo que no hayan interrupciones que interfieran con el normal desarrollo de la clase. ¿Ok? Así que, sin más preámbulo, entonces, vamos a comenzar con el contenido de la clase del día de hoy. ¿Ya? A las personas que van llegando, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, dejen su nombre en el chat para que quede para la asistencia. Entonces, un segundito y empezamos de inmediato. Ya. Vamos entonces con la presentación del día de hoy. Centro Educacional de Adultos San Alfonso, clase de Ciencias Naturales. Por favor, confírmenme, ya sea levantando el dedito o hablando, si se ve la presentación, por favor. ¿Todos pueden ver? Sí, profe. Ya. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, profe, gracias. Sí, se ya. ve. Excelente. ¿Ven? Cuando ustedes me responden, yo sé que están ahí y están siguiendo la clase, y eso es súper bueno, ¿ya? Así que, muy bien. Bien, como les comentaba entonces, vamos con la clase número 6, y esta clase se titula Sistema Nervioso, ¿de acuerdo? El contenido del sistema nervioso, la verdad es que da para hablarlo en muchas clases, porque es harta materia, y son hartas las cosas que hay que aprender sobre el sistema nervioso. Acá vamos a intentar compactarlo dentro de lo más importante y vamos a mencionar lo más general y lo más clave del sistema nervioso, ¿ya? Recuerden que como estos contenidos son de biología, de pronto vamos a profundizar en algunos términos, en algunos conceptos, en algunas palabras que pudieran resultar más o menos extrañas. Entonces, si usted en algún momento no entiende algún concepto biológico, algún concepto científico, simplemente pregunte y yo se lo puedo explicar, ¿de acuerdo? No se quede con las dudas. Entonces la clase del día de hoy va a ser generalidades del sistema nervioso, y en las clases que tengamos más adelante vamos a profundizar en más aspectos sobre el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Así que la clase del día de hoy va estructurada de la siguiente manera. Y para comenzar, podemos plantear, obviamente, los objetivos, ¿cierto? Que en este caso es establecer la explicación de la base funcional del sistema nervioso. Vamos a conocer conceptos como el de neurona, conducción del impulso nervioso, transmisión del impulso nervioso. Vamos a conocer conceptos como las estructuras asociadas al sistema nervioso y cuáles son las funciones generales de este sistema. Particularmente en la clase del día de hoy vamos a hablar de las estructuras generales del sistema nervioso humano. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos preguntándonos, ¿sí? ¿Qué entendemos por sistema nervioso humano? Cuando yo les pregunto a ustedes o les menciono la palabra sistema nervioso, ¿qué conceptos se le vienen a la mente? ¿Con qué asocian el sistema nervioso ustedes? ¿Con qué lo relacionan? ¿A qué les suena el sistema nervioso? Los nervios del cuerpo. Bien. Con el cerebro.
Excelente, Álvaro, muy bien. Con el cerebro. También Emilio dijo lo mismo. Muy bien. Nervios que produce el cerebro. Ok, ya. Interesante la forma como lo expresa. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Lo podemos asociar a algo Ellos más? mandan señales a nuestro cuerpo. Ya, bien, bien, bien. Hay un tema ahí con mandar, ¿cierto? Con coordinar el cuerpo. Bien, muchas gracias, Gloria. Excelente, cerebro, nervios, perfecto. Todo el cuerpo tiene nervios. Muy bien, ya, La excelente. columna vertebral, profe, tiene que ver igual, ¿o no? En parte sí, pero no directamente. ¿Ya? Valentina dice señales eléctricas que envía el cerebro a través de la médula y produce respuesta a estímulo externo. Bien, esa es una respuesta más completa que abarca un aspecto general del funcionamiento del sistema nervioso. También está bien, ¿ya? Excelente. Entonces ustedes, todas las respuestas que están dando en el chat y que pueden ir leyendo, tienen que ver exactamente con lo que es el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Todos los organismos más evolucionados, y en particularmente los animales, tenemos un sistema nervioso. Solo que el sistema nervioso del ser humano es uno de los más complejos que hay, ¿de acuerdo? De hecho, es uno de los más elaborados y complejos funcionalmente que existe en la naturaleza. Y es porque este sistema, ¿cierto? Como todos los sistemas del cuerpo humano, está conformado por órganos y por estructuras que participan para desempeñar algunas funciones bien particulares, pero a la vez bien necesarias e indispensables para la vida del ser humano. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer cuál es la idea general de que nosotros tengamos un sistema nervioso. Y esa función es la siguiente. El sistema nervioso humano, estimados estudiantes, es el sistema que uno podría decir es el principal del cuerpo humano, ya que es el sistema encargado de controlar y coordinar las respuestas de nuestro organismo. Y de este modo nosotros nos podemos adaptar a los diferentes estímulos que hay en el entorno. Es decir, este sistema es no solo un centro de control, sino que además nos permite ir respondiendo a los desafíos que el entorno tiene para nosotros. Y por eso se habla que es un sistema de control y de coordinación. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, la unidad o el contenido que estudiamos del sistema renal, yo les dije que el sistema renal era súper importante porque nos ayudaba, ¿cierto? Sobre todo a mantener la homeostasis, ¿cierto? Esa palabrita clave que en algún momento la profundizamos ya. No sé cuándo vaya a terminar de escribir homeostasis con este lápiz, pero bueno, ya. Homeostasis, ¿ok? La homeostasis, recuerden ustedes que era esta capacidad que tiene el cuerpo de mantener en equilibrio sus condiciones internas. Bueno, yo les comento que el principal sistema del cuerpo humano encargado de mantener la homeostasis de todo el organismo es justamente el sistema nervioso. Es decir, si nosotros somos capaces de regular la temperatura corporal, si somos capaces de regular los niveles de azúcar en sangre, si somos capaces de regular la función de los riñones para mantener el equilibrio de aguas y sales, si somos capaces de hacer prácticamente todas las funciones que nos mantienen con vida, es gracias a que nuestro sistema nervioso funciona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el principal sistema encargado del cuerpo humano de mantener la homeostasis es el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y lo va a hacer gracias a que tiene estructuras especializadas justamente en el mantenimiento de la homeostasis. Sara, sí, voy a dejar mi número para el final de la clase. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir lo mismo. El sistema nervioso tiene que ser capaz de, en primer lugar, recepcionar la información que viene tanto de afuera del cuerpo como de dentro del cuerpo. Y luego de recibir esa información, debe ser capaz de generar una respuesta apropiada a esa información. Luego, tiene que ser capaz de enviar esa respuesta para que el cuerpo ejecute la respuesta. Por lo tanto, es un sistema que tiene que encargarse básicamente de responder a todos los desafíos del día a día, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de las funciones del sistema nervioso. Pero yo quiero que ustedes se queden con esta idea. El sistema nervioso es el principal sistema del cuerpo humano encargado del mantenimiento en general de la homeostasis, mediante el control de las funciones corporales y la coordinación de respuestas de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Básicamente, estudiantes, nosotros somos lo que es nuestro sistema nervioso, ¿ya? Uno pudiera pensar que el sistema nervioso se aloja principalmente en la cabeza, y es verdad, pero como dijeron en un comentario por ahí, los nervios, que son parte del sistema nervioso, llegan a cada rincón de tu cuerpo.
Así que finalmente todo nuestro cuerpo es lo que resulta del trabajo de nuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? Si ustedes están escuchando ahora, si ustedes están leyendo, si ustedes están procesando la información que están recibiendo, eso es porque su sistema nervioso en este momento está trabajando y está trabajando bastante. ¿Ok? Así que es un sistema súper importante básicamente para vivir. Es tanto así que una persona se declara muerta cuando su cerebro ya no funciona. ¿Ya? Así que por eso podríamos decir que es el sistema más importante del cuerpo humano. ¿Ok? Pero ¿cuáles son las funciones específicas que desempeña el sistema nervioso y cómo está conformado? Eso es lo que vamos a responder en esta clase. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar su conformación y también sus funciones específicas. Porque con respecto al sistema nervioso, nosotros podríamos decir que este desempeña 3 funciones en particular. Porque si bien es cierto, yo les digo que el sistema nervioso hace muchas cosas en el organismo, su trabajo o sus funciones pueden resumirse en 3. ¿Ok? En 3 funciones principales. ¿Cuáles serían estas funciones principales que desempeña el sistema nervioso? Son las siguientes. La primera se llama función sensitiva. ¿Ya? Se llama función sensitiva. ¿Y qué significa esto? Significa que el sistema nervioso es capaz de captar los estímulos que vienen del medio ambiente, pero no solo lo que viene de afuera, sino también lo que viene de adentro del cuerpo. Por ejemplo, el sistema nervioso es capaz de captar la información de la temperatura ambiental. Entonces, por ejemplo, si usted siente frío ahora, es porque en su piel usted tiene unos receptores, unas células especializadas en detectar el cambio de temperatura. Y esas células le traspasan la información a un nervio y ese nervio lleva la información hacia el cerebro. Y eso está ocurriendo en fracciones de milisegundos a cada instante. Y por eso nosotros sabemos que hace frío o hace calor, porque está captando información. ¿Sí? Otro ejemplo de la función sensorial del sistema nervioso tiene que ver con la visión. Nosotros podemos ver porque hay unas células en nuestros ojos que están captando los estímulos luminosos. Y esos estímulos son transformados en impulsos nerviosos, son llevados al cerebro y el cerebro interpreta esas señales como imágenes, movimientos, colores, sombras. ¿Ya? Es decir, el cerebro en el fondo se encarga de interpretar la información que viene de las vías sensitivas. ¿Ya? Nuestro cuerpo entero está lleno de receptores sensitivos en todas partes. Por ejemplo, en nuestra lengua tenemos receptores que captan sustancias químicas. Y esa percepción, el cerebro la interpreta como los distintos sabores. En nuestra nariz también tenemos receptores químicos y el cerebro eso lo interpreta como los diferentes olores. ¿Se fijan? En nuestro oído tenemos receptores de movimiento que captan las ondas sonoras y esas ondas el cerebro las interpreta como sonido. ¿Ya? Y como ya les dije el ejemplo del ojo, tenemos receptores que captan diferentes particularidades de la luz y eso lo interpretamos como visión. Todo eso al final lo hace el sistema nervioso gracias a que por todo el cuerpo tenemos receptores especializados en captar diferentes tipos de estímulos, ¿ya? Así que la función sensitiva del sistema nervioso es clave porque piénsenlo ustedes, ¿qué sería de nosotros si no pudiésemos detectar los cambios de temperatura? Si no sintiéramos dolor, si no percibiéramos el gusto o el olfato de ciertas cosas, podríamos comer venenos. Entonces, toda la información que llega debe ser captada, debe ser recepcionada, y eso lo hace el sistema nervioso mediante su función sensitiva o sensorial, como aparece. ¿De acuerdo? Sí, como dice Marcelo Fontón, efectivamente, si fallaran todos los sentidos del cuerpo humano al mismo tiempo, sería muy difícil sobrevivir. ¿Ya? Pero esa es solo la primera función general que desarrolla el sistema nervioso, y usted se dará cuenta que es súper, súper compleja. ¿Ya? La segunda función que desempeña el sistema nervioso a modo muy general es lo que se llama función integradora, que consiste en el análisis de toda la información. Esta función integradora la desempeña principalmente el cerebro, pero también en parte la médula espinal, que vamos a ver después. ¿Ya? Ya le voy a contestar a Abigail, deme un segundito, quiero terminar esta idea. El cerebro y el sistema nervioso, hablemos del sistema nervioso, tiene centros integradores de información. Hay lugares donde la información que llega por vía sensitiva es interpretada, ¿sí?
Entonces el cerebro dice, ah, este estímulo viene de tal parte del cuerpo y trae esta información. Entonces esto significa esto, ¿de acuerdo? Y el cerebro hace todo ese procesamiento, ¿sí? Si ustedes quieren un ejemplo más concreto, en este mismo momento usted está leyendo la presentación. Su cerebro está haciendo un trabajo en el cual integra muchas de sus áreas para interpretar la lectura de las letras que usted está realizando y darles un sentido más encima. Entonces, su cerebro en este momento está llevando a cabo esta función integradora a una velocidad impresionante para que usted vaya comprendiendo solo lo que está leyendo. A la vez interpreta lo que está escuchando, a la vez usted está imaginando, a la vez está recordando, a la vez está asociando. Es decir, todo eso es lo que se conoce como función integradora del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Así que esta es la función clave y el principal órgano del sistema nervioso que lleva a cabo la función integradora es el cerebro, ¿ya? Y la médula espinal también lo hace porque la médula espinal es la que genera los reflejos, que también es parte de la función integradora, ¿ok? Así que esto se refiere al análisis de la información. Finalmente, entonces, el sistema nervioso cumple una función efectora. ¿Qué significa función efectora? Significa que lleva a cabo las respuestas. Entonces, por ejemplo, usted está tejiendo o cosiendo algo con una aguja, ¿sí? A todos los que se nos ha roto la ropa, alguna vez tenemos que surcir nuestra ropa. Y usted sin darse cuenta se pincha el dedo con una aguja. Usted no se dio ni cuenta, pero en el momento en que usted se pinchó, el sistema nervioso captó el estímulo, que es el dolor, lo llevó al cerebro y lo interpretó como dolor, e inmediatamente el cerebro manda la respuesta a los músculos del dedo para que retiren la mano y deje de dañarse. En ese solo ejemplo, usted tiene las tres funciones del sistema nervioso al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Así que el cerebro en el fondo se encarga de que una vez que captó la información, la procesó, manda la respuesta para que los músculos ejecuten lo que el cuerpo necesite hacer para mantenerse con vida, ¿ya? Eso es lo que se conoce como función efectora. Entonces, como usted se dará cuenta, el cerebro no solo es un centro de procesamiento, es un lugar donde llega información, donde se procesa, donde se integra esa información y desde donde se manda información a todo el cuerpo para que el cuerpo ejecute lo que se necesita para mantenerse con vida, ¿ya? Esas son las tres funciones generales del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan ver. Abigail hacía una observación interesante en el chat, decía, estamos de día y noche utilizando el cerebro sin darnos cuenta, exactamente, ¿sí? Solo que cuando nosotros dormimos, la actividad cerebral baja, ¿ya? Baja, 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 baja para que el cerebro tenga una actividad menor, pero nunca puede dejar de funcionar. El cerebro manda información para que el músculo realice la función, exactamente. Eso es lo que se conoce como función efectora, ¿ya? O función eferente, o función ejecutiva. La función ejecutiva habla de procesos cerebrales. Pero básicamente eso, ¿ok? Al dormir el sistema nervioso lo controla, sí, por supuesto, si nosotros dormimos, porque desde una parte del sistema nervioso se libera una hormona que se llama melatonina, que hace que nosotros durmamos. Así que el sueño, el cerebro provoca el sueño y una vez dormido el cerebro tiene otro tipo de actividad. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Excelente, Alejandra. Vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. Quisiera saber si tienen alguna duda u otra pregunta. Algo que quieran comentar o si se entendió esto. Ya me interesa ver si quedó clarito cuáles son las tres funciones del sistema nervioso. ¿Ok? Abigail dice que está claro. Bien. Recuerden que con sus respuestas yo voy haciendo una idea de cómo va la clase, ¿ya? Así que cuando ustedes comentan, así mismo, ¿ven? Cuando ustedes comentan, yo puedo saber si vamos por buen camino o no. Ya, excelente. Bien, entonces esta es la idea general del sistema nervioso. Entonces ahora vamos a entrar a conocer un poquito más en profundidad estas partes del sistema nervioso, cómo se ordena, cómo se clasifica y cuáles son los nombres que vamos a tener que empezar a ocupar desde ahora. Entonces, ¿cómo se organiza nuestro sistema nervioso? Lo que usted está viendo en esta imagen es una representación en dibujo del sistema nervioso humano, ¿de acuerdo? Como yo les dije, el sistema nervioso tiene que llegar a cada partecita del cuerpo, tanto para captar los estímulos como para llevar las respuestas. Y es por esto mismo que nuestro sistema nervioso nosotros lo podemos dividir en dos partes, o en lo que se conoce como dos sistemas, por decirlo de alguna manera.
tenemos, en primer lugar, lo que se conoce como sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso central es, para que usted se haga una idea, todo lo que está en la cabeza y la médula espinal, ¿ok? Particularmente a las estructuras que están en la cabeza se les llama encéfalo, en general, ¿de acuerdo? El encéfalo son todas las estructuras que nosotros vamos a encontrar protegidas por el cráneo. Ahí están los hemisferios cerebrales, está el tronco encefálico, está el cerebelo, está el diencéfalo y otras partes más, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal, que al final es como una proyección del encéfalo que llega hasta la altura de las caderas y está protegida por la columna vertebral. Entonces, ahí una persona me hablaba de la columna vertebral y sí, la columna vertebral es una estructura ósea de huesos que tiene un espacio al medio por el cual baja la médula espinal. Y eso permite entonces que el sistema nervioso central se proyecte durante todo el tórax y el abdomen para que desde ahí aparezcan otros nervios que llegan a cada parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, ¿de acuerdo? Después, todo lo que surge desde la médula espinal son nervios, ¿ok? Principalmente nervios. A estos nervios se les conoce como nervios espinales, ¿ya? Y los nervios que salen de la cabeza se les llama nervios craneales. Tanto los nervios craneales como los nervios espinales conforman lo que se conoce como sistema nervioso periférico, ¿ok? Así que el sistema nervioso periférico es todos los nervios que están fuera del sistema nervioso central y son los nervios que van a llegar a cada rincón de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, los nervios que se proyectan desde la médula espinal son todos parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? Esa es la primera definición o la primera división que quiero que ustedes comprendan. Entonces, cuando yo hable de sistema nervioso central, me refiero a todo lo que está en la cabeza más la médula espinal. Y cuando hablo de sistema nervioso periférico, me refiero a todos los nervios que están fuera del sistema nervioso central, pero que obviamente se conectan con este. ¿Se entiende esa definición, esa división? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ya, muy Sí. bien. Muy bien, gracias. Entonces, esa es la primera. Marcelo dice no. Ya. Entonces, todo lo que está en la cabeza más la médula espinal es el sistema nervioso central y todos los nervios por fuera son el sistema nervioso periférico. Ya, muchas gracias. Acá el cuadro dice, el sistema nervioso recibe mediante los receptores, u órganos de los sentidos, toda la información captada del medio, la que llega a los centros nerviosos en donde se elabora la respuesta adecuada a cierto estímulo. Ok, Marcelo, gracias. Ojo con esto, porque el sistema nervioso no solo capta la información de afuera, sino también capta la información de adentro del cuerpo. Cuando a usted le duele el estómago, por ejemplo, eso es porque el sistema nervioso está captando una señal de dentro de su cuerpo. Así que también lo hace, ¿ya? No solo los estímulos son de afuera, sino que también son de adentro. Entonces, desde en las principales estructuras del sistema nervioso es de donde van a salir las respuestas hacia los efectores, hacia lo que tienen que llevar a cabo la respuesta. Generalmente, los principales efectores del cuerpo son los músculos, ¿sí? Por ejemplo, si su sistema nervioso percibe una amenaza, le va a mandar una instrucción a sus músculos para que usted salga corriendo, ¿ya? Y el músculo es el que lleva a cabo la respuesta. Pero también la respuesta puede ser glandular, ¿sí? Con la asociación del sistema endocrino. Ahí le puede decir, por ejemplo, al páncreas que libere más insulina si hay mucho azúcar en la sangre, por ejemplo. Y esa es una respuesta que el sistema nervioso lleva a cabo a través de las glándulas, ¿ya? Entonces, mediante estos ejemplos, el sistema nervioso va captando y va respondiendo. Lo importante es que se queden con esta idea de que el sistema nervioso humano está dividida o está constituido por estas estructuras que se ven acá y se divide. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Todo lo que está de azul es periférico y todo lo que está de burdeo es central. ¿Ya? Eso. Profe, perdón, ¿es como dividirlo en dos partes? Exacto. Exacto. Ya. Está dividido en dos partes, Rosa. Muy bien. ¿Ya? Está dividido en central y en periférico. El central es todo lo de la cabeza más la médula. Y todos los nervios que están fuera se llama sistema nervioso periférico. Eso es. Ya.
Recuerden que si van teniendo preguntas, pueden plantearlas, ¿ya? Esta clase es para conocer las generalidades del sistema nervioso. Ya, profundicemos un poquito más entonces. Vamos a hablar primero del sistema nervioso central, y luego vamos a hablar un poquito del sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? ¿Puede alguien ser sanado por el sistema nervioso, darle una otra? Puede ser, sí, puede ser. Pero depende también. ¿Sí? Hay muchos factores cuando hablamos de una enfermedad, ¿ya? A ver. El sistema nervioso central, como yo les dije, está formado por todo lo que está en la cabeza, que se conoce como encéfalo, más la médula espinal que se proyecta dentro de esto que es la columna vertebral, ¿sí? Desde la columna vertebral salen diferentes nervios, los nervios cervicales, torácicos, lumbares, que se proyectan a diferentes partes del cuerpo. Pero lo importante es que la médula espinal está protegida por la columna vertebral, ¿ya? Y básicamente la médula espinal es lo que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Por eso es un lugar por el cual va pasando información. ¿En cuántas partes se divide el sistema nervioso? Vamos a llegar a eso, ¿ya? Cuando uno está nervioso del sentimiento nervioso, ¿por qué se produce? Eso tiene que ver con la función de tu sistema límbico, que es una parte de tu sistema nervioso, ¿ya? Que tiene que ver con las emociones. Podemos hablar de eso un poquito después. Entonces, miren, lo que usted está viendo acá es una imagen del encéfalo, es decir, de todas las estructuras que están en la cabeza. Nosotros en el encéfalo vamos a encontrar principalmente el cerebro, ¿ok? El cerebro, que son dos hemisferios cerebrales, el tronco encefálico y el cerebelo, que son tres estructuras diferentes. Por lo tanto, el encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Ok? Esas son las tres partes que forman el encéfalo, todo lo que está en la cabeza. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Ya? Los hemisferios cerebrales se conectan en su parte central con la estructura base del cerebro que se llama diencéfalo, que es donde nosotros vamos a encontrar dos zonas importantes que son el tálamo y el hipotálamo, ¿de acuerdo? Desde el diencéfalo se conecta toda esta estructura con esto que se llama tronco encefálico, que se lo voy a marcar acá, ¿ya? Esto de acá, esto es el tronco encefálico. El tronco encefálico, a su vez, se va a dividir en tres estructuras: el mesencéfalo, el puente o protuberancia anular y el bulbo raquídeo, ¿ya? Que son estas tres que se ven acá, la roja, la naranja y la rosada. Estas estructuras son importantes porque son las encargadas de lo que se llama respuestas vegetativas o respuestas primarias o las respuestas básicas de la supervivencia. Por ejemplo, en estas estructuras ocurre el control de la respiración y del ritmo cardíaco. Súper importante, ¿ya? En esta parte. O, por ejemplo, la regulación de ciertos parámetros corporales ocurre en estas tres estructuras, ¿ya? Así que el tronco encefálico es súper importante en ese sentido. Luego el tronco encefálico continúa y se conecta con la médula espinal, que es la que baja a través de la columna vertebral, como usted la está viendo. Eso con respecto al tronco encefálico. Entonces, desde acá, desde el mesencéfalo, el puente de Barolio, que se llama, o protuberancia anular, y del bulbo raquídeo, se controlan las funciones vegetativas, ¿sí? La respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, todo se controla desde acá, ¿ya? Cualquier daño en esta parte significa muerte segura, se lo digo desde ya, es casi imposible que una persona sobreviva a un daño acá, porque son respuestas fundamentales para la vida. Detrás del tronco encefálico vamos a encontrar el cerebelo, ¿sí? Que es como, podríamos decirlo, un pequeño cerebro, pero que se ubica en la parte posterior, ¿sí? Protegido por el hueso craneal, justo detrás del hueso del cráneo, ahí, ¿sí? Se encaja en esta parte del cerebelo. Y el cerebelo es el responsable de la coordinación del movimiento, ¿ya? Es decir, el que, por ejemplo, usted pueda enhebrar una aguja, el que pueda atar los cordones de sus zapatos o muchas respuestas musculares finas, es gracias a la función del cerebelo, ¿de acuerdo? De hecho, había un ejercicio que se hacía para ver el tema de la coordinación, no me acuerdo cómo era, no. Hace este movimiento y puede mantener una actividad coordinada entre sus dedos. Las personas que tienen problemas en el cerebelo no pueden hacer esto, por ejemplo, ¿ya? Porque no pueden coordinar los movimientos finos, no pueden coordinar la motricidad fina.
¿ya? Así que el cerebelo es súper importante para la coordinación del movimiento. Después tenemos el diencéfalo, que es donde vamos a encontrar otras estructuras que se llaman tálamo e hipotálamo, que son los centros de relevo de la información, que es de donde llega toda la información de todo tu cuerpo y desde acá se va a distribuir a diferentes zonas de la corteza cerebral para ser procesada de acuerdo a lo que se necesite. Y finalmente tenemos el cerebro, que ya es el órgano donde ocurren todas las funciones cerebrales superiores. El lenguaje, el pensamiento, la imaginación, la creatividad, las emociones, la personalidad, todo eso tiene lugar en las diferentes regiones de la corteza del cerebro. Y ahora sí voy a leer el chat porque vi que escribieron estas cosas, así que vamos a ver de nuevo. La respiración y el pulso. ¿Y en el hipotálamo la temperatura? Sí, en parte sí, ¿ya? Pero por acción hormonal en cuanto al hipotálamo, Valentina. Después vamos a hablar del hipotálamo en otra clase. El cerebelo contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados. Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, si el cerebelo falla, falla la coordinación del movimiento. ¿Ya? Muy bien. Esa parte importante está por la nuca, sí, de hecho acá, pero hacia adentro, ¿ya? Por eso, cuando una persona tiene un accidente, por ejemplo, choca en el vehículo, lo primero que te dicen es no lo mueva, déjelo en el suelo, porque si esa persona se fracturó las vértebras cervicales que hay acá, ese huesito puede dañar la región del tronco encefálico y generar problemas realmente graves, incluso la muerte, ¿ya? Así que sí, está más o menos por la parte posterior, ¿de acuerdo? Es como lo que pasa cuando se quiebra el cuello, exacto. El cerebelo es como una central de correos, más que eso, es como, imagínate tú que el cerebro da la instrucción, ya, muevan las manos, pero esa información pasa primero por el cerebelo, que afina esa información, la refina, y la manda con más calma para que el movimiento surja bien. El tálamo sería esta región de acá, voy a borrar porque hay mucho dibujo, ¿ya? Pero el tálamo sería esta región, acá, ¿sí? Eso que les marqué, ¿ya? Y desde ahí se releva la información sensorial. Desde ahí llega la información de todo el cuerpo y se distribuye hacia donde tiene que ir. ¿En qué parte se ubica la glándula pituitaria? Acá, ¿sí? En este cachito que sobra acá abajo. Glándula pituitaria es lo mismo que decir hipotálamo, ¿sí? Perdón, hipófisis, ¿ya? En ese lugar se ubica la glándula hipófisis y desde ahí se controlan ciertas funciones del sistema endocrino. ¿Qué pasa cuando se produce un derrame cerebral? Es lo mismo que un infarto al corazón. Cuando ocurre un infarto al corazón, se dañan los vasos sanguíneos que le dan sangre al corazón y lo alimentan. Y una parte del corazón se muere. En el caso del cerebro pasa lo mismo. Cuando hay un infarto cerebrovascular, los vasos sanguíneos que nutren al propio cerebro se obstruyen, se revientan, y eso provoca que cierta región del cerebro se muera. Si la región que se muere es importante o es muy grande, las personas suelen no sobrevivir, ¿ya? Si es pequeña, pueden salvarse. Cuando alguien no puede concentrarse en algo, no se puede concentrar en algo. ¿Tiene que ver con la función del sistema nervioso? Sí, pero tiene que ver con funciones cognitivas como la atención o la memoria. Por ejemplo, las personas que tienen dificultades para prestar atención es porque pueden tener dificultades en el procesamiento de la información o simplemente en captar la información, ¿ya? Y eso tiene que ver con un funcionamiento ejecutivo que se conoce no tan bueno, ¿ya? Falla ciertas funciones ejecutivas del cerebro que hacen que sea difícil mantener la atención. Tiene que ver con la motricidad. La atención, sí, y si la atención es la causa, puede ser, pero depende de muchas más cosas. Los reflejos se dan gracias a la médula espinal, Marcelo, ¿ya? Porque el cerebro tiene que desarrollar funciones más importantes para la vida del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones que son, por decirlo de alguna manera, simples, como los reflejos, los lleva a cabo solo la médula espinal, ¿sí? No, esa información no llega al cerebro, para que lo sepa. Lóbulo temporal, Álvaro Silva me pregunta, el lóbulo temporal usted encuentra un montón de funciones, principalmente encuentra las áreas auditivas, y por la parte interior de los lóbulos temporales están las áreas asociativas de memoria, de atención y también del sistema límbico, ¿ya? Aquí con el borde del sillón, aquí en la... No sé quién tiene el micrófono prendido, ahí sí, muchas gracias. Fibromialgia, ese se va dañando a poco. Tengo entendido que sí. No entendí muy bien la función del bulbo, lo voy a repasar. Presión alta daña al cerebro, si te provoca un infarto cerebrovascular, cerebrovascular, sí. Sí. Por eso la presión alta es peligrosa, porque se te puede reventar cualquier arteria del cuerpo
Y si esa arteria está en el cerebro, te va a dar un infarto cerebrovascular. ¿Ya? Eso, creo que con eso respondí más o menos sus preguntas. Bien, sé que voy un poco rápido, pero también hay que avanzar con la clase. Entonces, voy a sacar el lápiz. Entonces, las funciones las podemos definir acá, ¿sí? Acá usted tiene ubicadas mejor los mismos puntos que yo les comentaba. Entonces, por ejemplo, el cerebro es el principal centro de operaciones del sistema nervioso, ¿de acuerdo? En él llegan los estímulos y los cambios que el cuerpo puede detectar. Procesa esa información y genera respuestas. Además, el cerebro es el encargado de sensaciones, de las emociones, del pensamiento, de la inteligencia, del razonamiento, de todas las funciones superiores, ¿de acuerdo? Ocurren acá, en ciertas regiones del cerebro, ¿ok? Tienen que saber además que, por ahí un compañero lo decía, no quería profundizar tanto, pero para que ustedes sepan, que el cerebro se divide en áreas, ¿ya? O en lóbulos, ¿sí? Por ejemplo, la parte frontal del cerebro, que se llama lóbulo frontal, es donde están todas estas funciones complejas que yo les digo, el pensamiento, el habla, incluso la capacidad de sociabilización, está en ciertas zonas de la corteza del lóbulo frontal del cerebro, ¿ya? Así que todo esto está más o menos ubicado en estas zonas del cerebro, porque hoy día se sabe en qué parte del cerebro ocurre cada cosa, de hecho. Así que uno puede hacerse una idea más o menos de cómo funcionan las diferentes partes del cerebro. ¿Qué más estaba leyendo? Aquí se me... Ahí sí. Además, como ustedes saben, si uno mira el cerebro de frente, se va a dar cuenta que el cerebro está dividido en dos lóbulos, ¿sí? El lóbulo derecho y el izquierdo, o sea, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Tradicionalmente, se asocia la función del hemisferio derecho con las capacidades artísticas y la función del hemisferio izquierdo con las capacidades más de razonamiento lógico, ¿sí? Eso es como una visión tradicional del cerebro. Por ejemplo, las personas que son artistas o que tienen talento para las artes, se dice que tienen más desarrollado el hemisferio derecho. Yo diría que no es tan así, porque en realidad el cerebro funciona como un solo órgano, integra todo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay funciones que se pueden localizar en ciertas partes. Por ejemplo, el lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿ya? Eso está súper demostrado, que las áreas del habla están en el hemisferio izquierdo, ¿ya? Entonces, puede ser, aunque no estoy tan seguro, pero se los comento de todos modos para que lo sepan. Cuando domina el hemisferio derecho, escribe con la izquierda, eso existe cierto sentido de lateralidad, aunque no es en el 100%, ¿sí? Por ejemplo, las personas zurdas, el 70% de los zurdos tienen predominancia en el hemisferio derecho, pero el 90% de los diestros tienen predominancia en el hemisferio izquierdo, me parece que era así, ¿ya? O al revés, no recuerdo cuál, pero para que ustedes sepan que no es siempre el 100% en todo, siempre hay como cierta predominancia. Cuando a una persona le da demencia es porque empiezan a fallar las conexiones de las neuronas del cerebro. Entonces, tenemos por otro lado, bueno, esto de modo muy general lo que es el cerebro, ¿ya? El cerebelo, en cambio, como les dije, es el encargado de la coordinación de movimientos, ¿sí? Todo lo que es la coordinación del movimiento lo lleva a cabo el cerebelo. Y el bulbo raquídeo, que justo ahí me habían preguntado en el chat, es el que regula la respiración y el ritmo cardíaco. Por eso, esta zona del tronco encefálico, esta parte se llama tronco encefálico, esta zona es súper importante para la vida. En estas partes de acá están las funciones básicas para mantenerte con vida. Respirar, ritmo cardíaco, presión sanguínea, homeostasis del nivel de sangre, etcétera, etcétera. O sea, esta zona es súper, súper importante para la vida. Cualquier daño acá puede significar definitivamente la pérdida de la vida. ¿Quiere preguntar algo, Marian, que prendió el...? No. ¿Es verdad que si una persona es buena para leer, es imposible que le dé Alzheimer? No, no es verdad. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa con base genética. Te puede dar igual, ¿sí? ¿Por qué trabajar el cerebro más? ¿Porque hacen trabajar el cerebro? No. Diría que tú puedes minimizar el efecto o el impacto del Alzheimer ejercitando mucho la memoria, pero no lo puedes curar, ¿sí? Y tampoco lo puedes evitar. Si estás predispuesto genéticamente, te va a dar antes o después, ¿ya? ¿Qué me faltaba mencionar? Ah, el tálamo y el hipotálamo. Acá están, sí, lo que les mostraba. Esta región de acá es el tálamo, y abajito del tálamo está el hipotálamo. ¿Y por qué se les mencionan estas partes? Porque desde el hipotálamo se controlan todo lo que son las respuestas hormonales del cuerpo,
Y desde el tálamo se controla todo lo que es el relevo de la información sensorial. Y acá, por ejemplo, se decide qué pasa y qué no pasa al cerebro. Por ejemplo, para que ustedes entiendan la función del tálamo. Cuando usted duerme y está en el sueño profundo, usted no escucha lo que pasa a su alrededor. Pueden ser las 4 de la mañana, se pone a ladrar un perro y usted no lo va a escuchar. ¿Sí? ¿Por qué no lo va a escuchar? Porque cuando está en su sueño más profundo, el tálamo bloquea la información que llega al cerebro que no se considera relevante. Entonces el cerebro no se va a despertar por estímulo, porque la información llega y hay esa parte que dice, ¿sabes qué? Esto no es importante, continuamos durmiendo. Pero, por ejemplo, con el llanto de un bebé, que sí es un estímulo que el cerebro reconoce como importante, ahí sí el tálamo decide dejarlo pasar y el cerebro se despierta cuando, por ejemplo, tenemos un bebé que está llorando. ¿Ya? Si a una persona le falla el tronco encefálico, podríamos decir que podría ser vegetal porque sí, exactamente, queda en estado vegetal, ¿ya? Si es que queda con vida, ¿ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea, eso es lo que hace el tálamo, ¿de acuerdo? El tálamo mantiene, por ejemplo, todo el tiempo decidiendo que llega o que no llega al cerebro, pero cuando estamos durmiendo, mantiene a raya la información que ingresa, ¿ya? Muy bien. Eso con respecto a el sistema nervioso central. Y la otra parte que nos falta del sistema nervioso central es la médula espinal, que básicamente tiene dos funciones. Una, que es la de conducir información desde el cerebro hacia el cuerpo, o desde el cuerpo al cerebro, y dos, encargarse de los reflejos. Entonces, por ejemplo, el típico reflejo de sacar el dedo cuando uno se pincha, esa información o esa respuesta la realiza la médula espinal. No es necesario que el cerebro lo haga porque es una respuesta muy simple, ¿ya? O cuando, no sé, cualquier respuesta refleja que usted se pueda acordar ahora, son llevadas a cabo por la médula espinal. Por eso son rápidas y son respuestas muy simples, ¿ya? Ok, derecho controla izquierdo y izquierdo controla derecho, sí. Hay muchas funciones que están lateralizadas en el cerebro, pero insisto, no es tan así, es un 90%, y es 90%, pero nunca es todo tan determinante cuando se habla del cerebro. Valentina dice, se habla del potencial del cerebro que ocupamos solo el 10%. Yo les digo que tenemos que leer bien esa información. Nosotros ocupamos el 100% del cerebro. Obvio, porque si todo nuestro cerebro no funcionara, no estaríamos vivos, ¿ya? Nosotros, y quiero que esto se lo saquen bien de la mente porque es un neuromito, ¿ya? Sí. Siempre se dice, por ejemplo, que nosotros ocupamos el 10% del cerebro y eso es mentira, ocupamos el 100% del cerebro. Lo que pasa es que el cerebro tiene mucha más capacidad de almacenar información y de hacer cosas que lo que nosotros, o que el uso que realmente le damos. Eso es, ¿ya? Pero funciona al 100%. Hipotálamo, dice Marcelo, ya. El hipotálamo, que usted lo ve acá, es el que controla las funciones del sistema endocrino. Controla todas las respuestas hormonales del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si el cerebro necesita que cierta glándula del cuerpo produzca una hormona, le manda esa información al hipotálamo y el hipotálamo manda unos mensajeros químicos para activar glándulas del cuerpo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hace el hipotálamo. Sí, pero lo del 10% se lo digo, es un neuromito, claro. Ocupamos el 100% del cerebro siempre, solo que nuestro cerebro tiene más potencial del uso que le damos, ¿ya? Eso es. La médula espinal sería como un tipo de cerebro, porque también manda información, pero de cosas más sencillas. Más que un cerebro, es un centro integrador. Recuerden que el sistema nervioso tiene tres funciones: sensitiva, integradora y efectora. La sensitiva la llevan a cabo los receptores y los nervios, que llevan la información a los integradores. Y los centros integradores son dos, el cerebro y la médula espinal. El cerebro lleva a cabo todas las reacciones complejas y la médula espinal lleva a cabo los reflejos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dice que los delfines son más inteligentes? Es que depende de lo que entendemos por inteligencia, Marcelo, porque la inteligencia es un concepto súper abstracto cuando se refiere a ser inteligente. Si fuera por eso, hasta las células son inteligentes, ¿ya? Así que depende del parámetro bajo el cual se estudia. Ya, eso. Con respecto al encéfalo y al sistema nervioso central, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuántas pares de nervios tiene el sistema nervioso? ¿Cuántos pares de nervios? En el cráneo, lo que se llaman nervios craneales son 12 pares. Y en los que son nervios espinales creo que son 34.
30 y algo. Sensitiva, ¿y cuáles son las otras? Integradora y efectora, Lorena. ¿Ya? Sensitiva, integradora y efectora. Esas son las tres funciones generales del sistema nervioso. ¿Sí? Ahí está. Ya le pusieron el apunte. ¿Se ha podido replicar el sistema nervioso en algo creado por el hombre? Jamás. Porque ni siquiera hemos terminado de comprender el sistema nervioso. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces. Esto era entonces conceptos claves sobre el sistema nervioso central. ¿Ya? Vamos a revisar ahora rápidamente el sistema periférico. ¿Sí? Antes de que se me vaya toda la hora. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. A ver, el sistema nervioso periférico ahora está conformado, como ustedes saben, por todos los nervios que salen desde el sistema nervioso central. Si nosotros miramos, acá está el encéfalo, acá está la médula espinal, y estos son los nervios que salen. Esos nervios se dirigen a las vísceras, a los órganos o a diferentes partes del cuerpo. ¿De acuerdo? Este sistema periférico tiene dos divisiones. Una que se llama sistema nervioso somático y otra que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Ok? El sistema nervioso somático está formado por aquellos nervios que se encargan de los movimientos voluntarios. Entonces, por ejemplo, usted quiere tomar un objeto y simplemente mueve su músculo, lo toma y listo, ¿ya? Los nervios que realizaron esa función son parte del sistema nervioso somático, porque yo decidí hacer cierta función. Por otro lado, el sistema nervioso periférico también se divide en sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Y el autónomo son las respuestas involuntarias, lo que nosotros no decidimos hacer. ¿Ya? Y a su vez, el sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones. El sistema nervioso autónomo se divide en lo que se conoce como sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Aquí se empieza a complejizar un poco la cosa. ¿Pero qué significa básicamente? El sistema nervioso simpático son todos aquellos nervios que van a enviar señales a los órganos del cuerpo para prepararlos ante una situación de emergencia o de estrés. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que correr porque hay una amenaza, el sistema nervioso, mediante su división simpática, va a enviar señales a diferentes partes del cuerpo para que se preparen para correr. A los pulmones para que respiren más rápido, al corazón para que lata más rápido, a las pupilas para que se dilaten y podamos ver mejor. Es decir, prepara el cuerpo para situaciones de emergencia. Y cuando la emergencia ha pasado, hay que restablecer los parámetros normales para disminuir el gasto energético. Y eso lo hace el sistema nervioso parasimpático, que son todos los nervios que van a llegar a esos mismos órganos, pero que le van a dar la función contraria. Entonces, por ejemplo, nosotros nos asustamos, nos latió fuerte el corazón, porque eso lo indicó el sistema nervioso simpático. Pero después el corazón tiene que bajar su ritmo a los valores normales y lo va a hacer gracias a las señales que le llegan del sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Así que básicamente estos son sistemas complementarios que lo que van a hacer es preparar al cuerpo para responder ante situaciones de lucha o huida. Lo que se conoce como la reacción de lucha o huida. Y aquí usted puede ver, ¿cierto? El sistema nervioso simpático dilata la pupila, impide la salivación, dilata los bronquios para respirar mejor, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hace todo lo opuesto. Contrae la pupila, estimula la salivación, constriñe los bronquios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Complementarios. Eso a modo muy, muy general, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes se hagan una idea de que el sistema nervioso periférico además tiene divisiones funcionales, ¿ya? Eso es. Muy bien. Entonces, a modo de resumen entonces, y yo creo que ya como para ir cerrando un poco, porque si no, nos va a ser demasiado larga la clase, nos quedan como 10 minutos, así que lo vamos a aprovechar. Resumiendo entonces, el sistema nervioso humano se organiza de la siguiente manera. Ustedes pueden ir siguiendo el esquema como aparece acá abajo. Tenemos, sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico, ¿cierto? El sistema nervioso central es todo lo que está en la cabeza, que se llama encéfalo, más la médula espinal. ¿Ok? El encéfalo, que es lo que está en la cabeza, está formado por tres componentes. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que es este tallito que hay acá.
Y el tronco encefálico tiene tres componentes: el mesencéfalo o cerebro medio, la protuberancia anular, ¿sí? O puente de Barolio, y el bulbo raquídeo, ¿ya? Que son tres estructuras que componen el tronco encefálico. Esto es sistema nervioso central. Por otro lado, el sistema nervioso periférico, que es todos los nervios que están fuera del sistema nervioso central, se divide en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está formado por nervios espinales y nervios raquídeos. Nervios espinales son los que salen a la altura de la médula espinal, ¿sí? Todos los nervios que salen de la médula espinal son los nervios espinales. Y los nervios raquídeos son los que salen desde el cerebro, desde el tronco encefálico, desde esta altura, ya que son los que se conocen como nervios craneales. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, que es involuntario, tiene dos divisiones. Se divide en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que prepara al cuerpo para responder ante situaciones de emergencia, y el sistema nervioso parasimpático es el que restablece los valores a la normalidad una vez que la emergencia ha pasado. Eso es la generalidad de la organización del sistema nervioso humano, ¿ya? Sé que son hartos nombres, sé que son hartos conceptos nuevos, pero quiero saber si tienen dudas, preguntas, si quieren agregar algo, si quieren complementar lo de la clase. Este es su momento. Consulta, Profesor, una pregunta. pregunta. ¿Sí? Esta materia va a entrar en la prueba, ¿cierto? Por supuesto, Ya. por supuesto que sí. Por eso la estamos pasando, de hecho. Ya, ¿alguna Profesor, preguntita más? consulta, este Power lo va a mandar al grupo WhatsApp para estudiar. Sí, sí, se los vamos a enviar, así que no se preocupe. Gracias. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, comentarios, conceptos? ¿Va a dejar Profesor. alguna guía para practicar lo aprendido? No hemos hecho ninguna guía por ahora. ¿Profesora? No, era eso, Ya, de que sí, sí. Valentina preguntaba por la guía. Sí, yo creo que podríamos desarrollar algo para que usted pueda estudiar, sí, porque yo sé que es harta materia. La prueba en 2 o 3 semanas más, le vamos a estar avisando, ¿ya? Así que no se preocupe. Ya, solo quiero entender si se entendió esto, sí, del sistema nervioso en general, la organización, la estructura. Recuerden que si van teniendo dudas, lo pueden hacer. Ya, nos quedan como 5 minutitos, así que solamente voy a mencionar lo que viene para que usted se pueda ir haciendo una idea de qué es lo que vamos a la segunda clase, ¿ya? Porque esta es la primera del sistema nervioso, que es para que ustedes vean la estructura general de este sistema. Pero si yo les pregunto a ustedes, estimados estudiantes, aquí ya me adelanté, pero les di la respuesta. ¿Cuál es la célula principal que forma el sistema nervioso? Ya pudieron ver el adelanto, pero ¿cómo se llama esa célula? Neurona. Muy bien, excelente. Ya, neuronas, ¿ya? La principal célula que está presente en el sistema nervioso de todos los animales, en realidad, son las neuronas, ¿de acuerdo? Las neuronas no son las únicas células que están en el cerebro, para que ustedes lo sepan, existen muchos grupos celulares, pero las células que funcionan, que llevan a cabo la función importante son las neuronas, ¿ya? Las neuronas obviamente son un tipo de célula que tienen la capacidad de enviar y recibir impulsos eléctricos, los que se conocen como impulsos nerviosos, ¿ok? Para que ustedes se hagan una idea, solo en el cerebro nosotros tenemos más de, no recuerdo el dato, pero creo que eran más de 100.000 o más de 100 millones, ¿no? Eran como más de 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Es una cantidad impresionante, ¿ya? Así que nuestro cerebro tiene muchísimas neuronas de diferentes formas, con diferentes funciones, y con cada una, a su vez, con diferentes partes y estructuras, como decía Valentina, pero eso las vamos a profundizar en la siguiente clase, ¿ya? A modo general, entonces, yo quiero que ustedes se queden con la idea de que el sistema nervioso, 86.000 millones, yo tenía entendido que eran como 100.000 millones, de hecho, de neuronas, ¿ya? Pero sí, es muchísimo, pero podríamos aproximarla, ¿ya? 90.000 millones de neuronas debe tener solo el cerebro humano. Para que ustedes se hagan una idea.
¿Se pueden morir las neuronas? Sí se pueden morir, ¿sí? Son células súper sensibles y, Gabriela, ahí la voy a tener que contradecir porque no hay evidencia de que las neuronas se regeneren, ¿ya? La única parte del cerebro en la que se ha descubierto, pero estos son como estudios muy recientes, que se ha descubierto que hay neurogénesis o formación de nuevas neuronas, es en una zona del cerebro que se llama hipocampo, que es la única parte donde ahora se sabe que sí se pueden formar nuevas neuronas, pero es muy poco. Por eso que cuando nosotros perdemos neuronas, por ejemplo, por un daño cerebral, esas en general no se vuelven a recuperar, ¿sí? Así que, para que usted se haga una idea que estas células son tan importantes, pero a la vez son tan sensibles y tan delicadas, ¿ya? Está bien, Gabriel, no se preocupe, si su aporte sirve para que la clase pueda también avanzar, ¿ya? Pero sí, nuestro sistema nervioso tiene esta célula como la unidad funcional, ¿ya? Cerca de 100.000 millones de neuronas, 90.000 millones de neuronas, y son células que no se pueden regenerar, no pueden volver a formarse nuevas neuronas. Con la droga y los fármacos se deterioran, depende de la droga, ¿sí? Es cierto que la marihuana mata neuronas, no se lo sabría decir, porque existen estudios contrapuestos sobre el efecto de la marihuana a nivel del sistema nervioso. Lo que sí se sabe es que como es una droga neurodepresora, disminuye la función neuronal y esto puede llevar a que algunas sean eliminadas porque no se ocupan, ¿ya? Pero más allá de eso no hay tantos estudios claros al respecto. Así que bueno, eso. La próxima clase vamos a hablar de las neuronas, vamos a especificar, ¿cierto? Vamos a entrar en detalles sobre estas estructuras o estas células que forman nuestro sistema nervioso para ir conociéndolas más y más a detalle, ¿ya? Me interesa entonces que después de esta clase ustedes se vayan con una idea general de lo maravilloso que es nuestro sistema nervioso, de cómo está conformado, de cómo funciona, de cuáles son sus divisiones, sus partes, que se empiecen a interiorizar en estos nuevos nombres que han aprendido el día de hoy. Por supuesto, repásenlos, ¿sí? No dejen para la última semana el estudio, ¿de acuerdo? Una vez que yo les diga a ustedes cuando haya prueba, no dejen para última semana el momento de estudiar para la prueba, sino que desde ya empiecen a repasar los conceptos, porque de ese modo les va a ser más fácil entenderlos después, ¿ya? Entonces, esto de las neuronas va a quedar para la próxima clase, y lo que es organización general del sistema nervioso, esto repásenlo cuando les hagamos llegar la presentación, y si elaboramos alguna guía también se la vamos a hacer llegar para que usted lo pueda estudiar. Eso. Vamos a terminar entonces Profesor, acá una la clase. pregunta. ¿Sí? La materia sobre el sistema renal también va a pasar en la prueba, ¿cierto? En la prueba entra sistema renal y sistema nervioso. Ya, profesor, gracias. Ya, las dos cosas. La célula, ¿no? Es que mire, la verdad no lo he conversado con la profesora, pero yo tengo entendido que sistema renal y nervioso, sí, el resto de las células usted ya lo trabajó en la guía. ¿Ya? Así que no deberíamos por qué volver a Eso profundizar en nomás, profe. Sí, después todo, sobre todo va a ser mucho contenido, sí, también lo sé. Que no sea tan profundo va a depender, porque recuerden también que es una prueba solemne, es la prueba de fin de trimestre, ¿ya? La prueba, Marcelo, debería ser el 26, para que ustedes ya puedan empezar a hacerse una idea, ¿ya? Para que ustedes se puedan empezar a hacer una idea. ¿Ya tengo la nota de la guía? No, todavía no, porque recuerden que la prueba, la guía, la volvimos a abrir unos días más para las personas que no habían alcanzado, y ahí se juntaron muchas más guías por revisar, así que todavía hay Gracias, profe. ¿ya? Sí. Entonces, más o menos el 26 va a ser la prueba como para que usted empiece a estudiar desde ya. La clave siempre para prepararse bien para una prueba es la constancia, ¿sí? Es la constancia. Repasen, pero no repasen estresándose en exceso. Estudien 1 hora al día, ¿de acuerdo? Está demostrado, por ejemplo, y lo aprovecho a conectar con la materia del sistema nervioso, que el cerebro tiene una capacidad de mantener la atención por cerca de 20 a 30 minutos, ¿ok? Es decir, su cerebro está full manteniendo la atención 20 a 30 minutos y después ya se empieza a perder la atención. Y yo creo que a ustedes les pasa
¿Sí? Ay, Yo creo que a ustedes les pasa que los primeros 20 minutos de clase, la primera media hora, les resulta bastante fácil entender y después uno ya se empieza a cansar y cuesta más mantener la atención. Cuando ustedes estudien para una prueba, independiente de la asignatura que sea, no solo de ciencias, ¿sí? Cuando ustedes estudien para una prueba, lo que yo les recomiendo es estudiar por lapsos de 20 a 30 minutos, ¿ya? Porque eso es lo que dura la atención sostenida. Entonces, usted tome su cuaderno, su guía, el PPT, lo que quiera, desconéctese de cualquier distracción del ambiente, sin música, sin ruido ambiental, ojalá lo más tranquilo, tranquila posible, estudie 20 a 30 minutos, pare 20 minutos, pare 30 minutos, pare 40 minutos, vuelva, 20 a 30 minutos concentrado en el estudio. Eso le va a ser más efectivo que mandarse 5 horas de estudio de continuo, porque al final después se fatiga y termina más cansado o cansado. Eso es como para que usted se haga, para que asociemos al tiro esto del sistema nervioso con el estudio. Maricel, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, profe, respecto a lo que está diciendo del estudio, yo, por ejemplo, que tomo pastillas Ujú. diario, a mí me cuesta mucho estudiar, entonces yo tengo que estudiar como más tiempo porque como tomo clonazepam, Mm. me cuesta estudiar, como que se me va todo lo que estudio. Por ejemplo, la materia tengo que volver a repasar porque se va, Mm. no me queda como grabado. Sí, sí, me lo imagino. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo? Estudiar de manera continua, pero en lapsos cortos, ¿ya? Por ejemplo, todos los días, no sé, antes de Puede grabarse acostarse, ella misma, audio. sí, esas son estrategias, son estrategias. Si el tema es el tiempo que dura la atención, estudie por lapsos cortos y busque formas de estudiar. Porque, por ejemplo, hay gente a la que le resulta fácil estudiar leyendo la materia. Por ejemplo, a mí me gusta leer la materia y yo sí la entiendo. Pero hay gente que le es más fácil ver videos. Hay gente que, como dice la compañera, escuchar, ¿sí? Grabarse uno mismo y escuchar. ¿Ya? Son técnicas, y usted va a descubrir la técnica que más le resulte. Yo, Acomódese a profe, por eso. lo menos he estudiado hasta ahora porque yo traspaso todos sus power al cuaderno. Ujú. Entonces, cuando voy escribiendo, voy aprendiendo más. Pues yo, por ejemplo, esta materia que pasó hoy día, igual la traspaso a mi cuaderno, entonces ahí como que voy estudiando. Me Y me voy parece súper fijando bien. los puntos Mm. importantes y voy haciéndome como torpeo ahí al ladito en el cuaderno. Esa es una Así buena he técnica estudiado de yo hasta el estudio. momento. Sí, es una buena técnica de estudio, aunque usted no lo crea, hacer torpedos sirve, escribir sirve, hacer resúmenes sirve, ¿ya? Usted busque la forma que a usted le resulte y desde ya empiece a ejercitar esta materia, a estudiar, ¿sí? Porque, como les digo, la prueba es en 2 semanas, pero no lo dejemos para último momento, porque cuando le sumamos el estrés al estudio, como decía el compañero, se vuelve todo más complicado. El cerebro no funciona bien en situaciones de estrés, eso lo deben saber, ¿ya? Entonces, no nos estresemos a última hora. Dejémoslo desde antes. La mejor forma de aliviar el estrés es con buena preparación. Ya. Damos entonces por concluida la clase del día de hoy, la materia. La próxima semana vamos a continuar hablando del sistema nervioso. Vamos a repasar muy generalmente, de modo muy general, esto de la estructura del sistema nervioso y vamos a hablar ahora del funcionamiento del Profesor, sistema nervioso, de las neuronas y de cómo éstas se comunican para llevar a cabo las funciones corporales. Ahora que estamos terminando la clase, ¿hay algo más que quisieran agregar, decir, comentar a la clase, Irene? sí, profesor, ¿hasta cuándo nos da plazo para enviarle la guía del dibujo del renal? La guía que les mandé la semana pasada, Sí, profesor, ya. Esa guía no era con nota, por si acaso. Yo no pedí que la enviaran. Era una guía para que usted la tuviera y usted estudiara. Así que si no la mandó, no se preocupe porque en ningún momento la pedí. Tengo que reconocer gracias, también profe. que hubieron personas, que claro, como dice Lorena, había que hacerla en el cuaderno y es una forma de ejercitar, ¿ya? Hubieron personas que la mandaron y está bien, no les voy a decir que no, también voy a leer sus respuestas, ¿ya? Pero es una guía de autoaprendizaje, es una guía para que usted estudie. Y sobre esto del sistema nervioso, le vamos a preparar algún resumen, vamos a buscar alguna guía para que usted también la tenga y la pueda estudiar y sea para estudio, ¿sí? Que sea una herramienta más para que usted pueda preparar sus evaluaciones. ¿Ya? Muchas gracias, profesor.
Ya, no se preocupe. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su apoyo con la clase del día de hoy, ¿sí? Como siempre les digo, a veces los conceptos, las cosas que uno escucha en ciencias naturales pueden ser un poco complejas, pero solo con estudio y dedicación ustedes van a lograr aprender, ¿ya? Y estoy seguro que les va a ir bien cuando sea la evaluación. Así que vamos a terminar la clase y vamos a dejar de grabar ahora para dar por finalizado.